de nuevo en Génesis 11, la Torre de Babel, los 9 primeros episodios. Y la verdad que es un tema no... Yo en verdad he escuchado a pocos hermanos predicar de él. Tema delicado parece ser, según algunos. Y si no mal me falla la memoria, el último hermano que escuché predicar fue a José Luis Rivilla. Si mal no me falla la memoria. Hace ya unos años. Aunque nuestro hermano Pedro Inglés también en alguna ocasión nos predicó del tema. Así que Génesis 11, los 9 primeros versículos, nos dice así la palabra del Señor, ya nos dicen en negrilla los traductores, la Torre de Babel. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Que el Señor bendiga su mensaje en esta mañana. Amén. Una rápida visión al capítulo 10, antes de entrar con estos versículos, donde después de nuestra última intervención vimos la embriaguez de Noé en el versículo 9, y después viene el versículo 10 que nos dice los descendientes de los hijos de Noé. Versículo 2 nos hace la descripción de los descendientes de Jafet. El versículo 6, en los hijos de Cam. Y también en el versículo 12 dice que también le nacieron hijos a Sem, el otro hijo de Noé. Hacer una mención especial en los hijos de Cam, porque sabéis que en el versículo, en el capítulo 9, en la última vez que vimos la embriaguez de Noé, vimos cómo Cam fue de alguna manera pues maldecido, por así decirlo, aunque fue más una predicción que había hecho el Señor, ¿verdad? Una profecía sobre él. A Cam sobre Canaán, su hijo, está aquí recogido. Pues vemos cómo en el capítulo 6 dice los hijos de Cam fueron, ¿verdad? Cud, Mizraim, Fud y Canaán, sobre quien recayó, ¿verdad?, esta maldición. Y dice, de los hijos de Cud nació Seba, Ávila, Satat, Rama y Seteca, y de los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cud engendró a Nimrod. Y tiene cierta importancia, Nimrod, por el tema que vamos a ver ahora de Babel. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Por eso digo que tiene su importancia. Tener presente también este capítulo 10 para el tema de lo que vamos a hablar hoy. Luego se nos dice a partir del 21 también, del 10, los que le nacieron a Sem. Y estos fueron, ¿verdad?, Eber, y hermano mayor de Jafet, y de los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arafat, Lu, Aram, y nos llega aquí una serie, ¿verdad?, bastante larga de estos hijos, pero especial mención a hacer a Eber, porque de aquí luego nacerían los hebreos.
de este Sem, que también debemos saber que es de donde nacieron los pueblos semitas, especialmente los judíos, Israel. Bueno, pues como hemos visto, el capítulo 10 en sus 32 versículos recoge los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, que fueron los padres de toda la humanidad. Porque después del diluvio solamente quedaron ellos. Como hemos dicho, de Sem fueron sus descendientes los pueblos semitas, judíos, israelitas árabes, asirios, arameos, fenicios, de Cam, los babilonios, por la parte que hemos visto, que se asentaron allí en el valle de Sinar, en Babel, también parte de los africanos, egipcios, etíopes, obviamente los cananeos, por parte de Canaán, y de Jafet, las poblaciones jafetitas, como se dice aquí, especialmente fueron, se cree, los caucásicos, Europa, y también la parte asiática. En estas tres referencias hemos hecho, estos tres hijos, vemos la distribución que hubo y nos paramos especialmente, como hemos visto, en este Nimrod, que lo nombra del capítulo 8 al 10, que su nombre ya nos dice significaba rebelde. Se nos dice que fue para ser el primer poderoso en la tierra después del diluvio, y su intención no fue otra que establecer una sede para comenzar un imperio, un reinado. Y esto iba en total contradicción y rebeldía ¿contra qué? Contra el mandato divino. El mandato divino que recogía desde el principio lo que el Señor quería que hiciera el pueblo, que era que se esparciera por la tierra, fructificar y llenar la tierra, ¿verdad? Se le dice a Noé y a sus descendientes. Dice el versículo, ya entrando en el capítulo 11, establecido ya esta descendencia de los tres hijos de Noé y cómo este Nimrod, en contradicción con la voluntad de Dios, no lo tuvo en cuenta para nada y solamente quería hacerse más, como dice aquí, poderoso y establecer este imperio. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, donde estaban, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre, y tiene mucho sentido, ya lo vamos a ver, el tema de la ciudad con la torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, que era lo que el Señor le había dicho. Y ellos ignoraron lo que el Señor le había dicho y no querían saber nada de aquello. El Señor que les dijo, esparcillos sobre toda la tierra y llenarla, pero ellos nada, se quedaron allí, unificados todos en este valle de Sinar, y comenzaron a construir una ciudad y una torre. Deciros en primer lugar, si hubiéramos hecho lectura del capítulo 10, que vemos como también es aquí ya una división por lenguas con estos pueblos que fueron los descendientes de los tres hijos de Noé. Deciros que cronológicamente el capítulo 10, aunque aquí está puesto antes del 11, va después del 11. Primero va el 11 y después iría cronológicamente el capítulo 10, donde se hemos hecho ya, como hemos visto, esta división con los hijos de Noé, las descendencias que tuvieron cada uno de ellos, y cómo, en primer lugar, ignoraron las indicaciones del Señor. Y se establecieron aquí, en Babel, lo que después fue Babilonia, en la zona más o menos de lo que conocemos ahora como Irak. Una sola lengua y unas mismas palabras. El Señor creó a Adán y Eva. Y lo creó para tener una relación perfecta con ellos. Paseaban, ¿verdad?, por el huerto del Edén, hablaban, dialogaban. El Señor habló con ellos hasta que la serpiente inoculó en ellos el pecado, los engañó
que fue la última vez que el Señor habló directamente con ellos, cuando le preguntó tanto a Eva como a Adán para después ser expulsados del huerto del Edén. Dice que entonces todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Si tenemos todo un origen común en Adán y Eva, si tenemos todo un origen común en Noé y su descendencia, se entiende que en estos momentos tuvieran todos una misma lengua. Hablaban todos, ¿verdad?, el mismo idioma. Tenían el sentido común de que todos, ¿verdad?, expresaran esa misma lengua. ¿Qué idioma hablaban? Pues no tenemos conocimiento. Dicen los lingüistas que no se tiene conocimiento de qué tipo de idioma se hablaba, pero tienen, parece ser, yo digo los estudiosos, la idea de que había un solo idioma, una sola lengua, en el que se expresaban todos. Deciros que cuando aconteció esto, a partir del versículo 2, que llegaron a la tierra de Sinar, no era toda la población mundial. Era la parte esta que era por la parte de Nimrod. Solamente ellos, Solamente eran ellos los que, dispersándose por la tierra, llegaron allí, se ve que les vio bien esa zona y allí decidieron establecerse, esa zona, como he dicho, por lo que conocemos ahora como Irán, entre el río Tigres y el Éufrates, esta tierra de Sinar, donde ya hemos dicho que iban a establecer esta ciudad y esta torre, Babel, que luego sería este reino de Babilonia, para construir, ¿verdad?, esta ciudad y especialmente oponerse al mandato divino que podemos recoger en Génesis 1, 22, 28, Génesis 9, 1 y 7, para que se esparcieran por toda la tierra. Dice, cuando salieron, versículo 2, de oriente, para fructificar y multiplicar y llenar la tierra. El Señor creo que era bastante claro lo que le estaba indicando, pero ellos ya empezaron, y no había pasado mucho tiempo, desde que el Señor tuvo que hacer un juicio, porque si nos dice la palabra que de continuo el pensamiento de ellos era hacer el mal, en los tiempos de Noé, tuvo que realizar ese juicio por medio del diluvio, y no pasando mucho tiempo, Nimrod ya había dejado de tener en cuenta a Dios. Había dejado de tener en cuenta el mandato del Señor de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Y nos dice el versículo 3 y 4, dice que pensaron ellos mismos, Nimrod y sus secuaces, por así decirlo, aquellos que organizarían toda esta población, dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. No dicen edifiquemos una ciudad y una torre, dice edifiquémonos a nosotros, para nuestro orgullo y soberbia. Edifiquémonos, cuya cúspide llegue al cielo. Entendemos que la intención de ellos no sería llegar hasta el cielo, obviamente, ¿no? Difícil lo tendrían. Pero sabéis que hoy en día, con la tecnología que tiene el hombre, hay cierta rivalidad, sobre todo en las capitales grandes de los grandes países, en hacer edificios cada vez más altos, ¿verdad?, de cientos de metros, para que de alguna manera, como decían ya aquí en estos tiempos, Nimrod, hagámonos un nombre y una torre y una ciudad para hacernos un nombre. En rebeldía total contra Dios, hacían este desafío de hacer la ciudad y de hacer la torre, para así demostrar a los que había allí con ellos su poder, ¿verdad?, el esfuerzo que hacían por ellos mismos para reconocer lo que eran. Hermanos y amigos, en esta mañana, el hombre desde que fue expulsado del huerto del Edén, y por más que el Señor no hable a través de su palabra, sigue constante en él un esfuerzo de hacerse grande para reconocer su nombre. Especialmente en los sitios que hay grandes dictadores o los grandes imperios, a través de los tiempos,
la obsesión que tenían por hacer unas construcciones monumentales. Las pirámides de Egipto, Roma, ¿verdad?, con esos acueductos, esas construcciones tan inmensas que tenía, ¿verdad?, y otras muchas civilizaciones intentaban hacer algo grandioso para que fueran reconocidos por el resto, por el poder que tenían. Y de ninguna manera tienen en cuenta la dádiva de la misericordia y la bondad de Dios, que es gratuita para cada uno de nosotros y que es la que de verdad nos hace grandes y poderosos, porque nos va a dar la salvación y la vida eterna. En la narración de este capítulo, como vemos, como una parte de esta población después del diluvio, bajo la dirección de este Nimrod, este reverde, hizo lo contrario de lo que se le había indicado. Se volvieron orgullosos, se volvieron soberbios, rehusaron seguir las indicaciones de Dios y quisieron gobernarse por ellos mismos sin tener en cuenta a Dios, que es las mismas que tenemos ahora mismo en la vida, en este mundo. Los poderosos creo que pocos tienen en cuenta a Dios y gobiernan el mundo como bien les parece, a costa, ¿verdad?, de llevarnos a lo que estamos viviendo o lo que este mundo ha vivido desde que el hombre lo gobierna, ¿verdad?, a guerras, a miserias solamente. Y dijeron, vamos, hagámonos ladrillo, cozámoslo con fuego, así el ladrillo les servirá en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La zona donde se iban a asentar parece ser que era bastante o es bastante pobre en cantería, en piedra, y tuvieron la necesidad de, para construir aquello, pues hacer ladrillo. Ya tenían una tecnología ciertamente avanzada para poder amasar este ladrillo, cocerlo, darle la dureza que tiene el ladrillo, y como no tendrían ningún tipo de masa para poder unirlo con fuerza, pues hicieron esta mezcla de asfalto, que también se nos dice que es bastante fuerte y resistente, y así pues hicieron estas edificaciones, que deciros que hasta el día de hoy se conservan restos de algunas, ¿eh? No creáis que no era fuerte este ladrillo y esta mezcla de asfalto. Deciros que estas edificaciones, la torre, que se hace referencia aquí, que querían, nos dice que llegara hasta el cielo, esta torre de Babel, esta construcción se conoce como zigurat, con Z. Aún quedan, como digo, algunos restos por la zona. Deciros que este zigurat, la función que tenía era la de templo. Por eso decimos la importancia de la torre. No era una torre cualquiera, bueno, una torre alta, donde vivían allí ciertas personas, hacían algo, no, era un edificio religioso, un templo, como monumento también, ¿verdad?, al hombre, a su poder. Se nos dice que normalmente tenía forma de pirámide escalonada, así como cuadrada, aunque hay algunas que nos dicen que eran circulares, pero lo normal que fueran una pirámide escalonada, y eran muy característicos de lo que era antigua Mesopotamia, tanto Irán como Irak. Y para que nos hagamos una idea, eran unas pirámides escalonadas, no como las de los egipcios, que eran cónicas totalmente, eran más parecidas a las pirámides mayas o aztecas, y también tenían cierto parecido en ellas en el contexto de que eran templos religiosos, donde en la parte de arriba había un altar donde se adoraba al dios de turno allí, ¿verdad? Eran centros religiosos, y nos dicen aún más, eran centros religiosos, económicos, de estudio también, de los astros. Funcionaba también como un puente entre el cielo y la tierra, para ellos. Era la conexión que había directa con su Dios, donde muchos adoraban a la luna, al sol, a las estrellas, o como decimos, al Dios de turno que correspondiera en ese momento. A cualquier cosa creada, menos al Creador. Adoraban al sol, a la luna, los astros creados, adoraban a cualquier otra cosa, pero al Creador, a Dios, no lo querían tener en cuenta.
Se nos dice que había un pasillo en espiral, o haciendo unos tipos de rampas para subir, con las escaleras para acceder hasta allí, hasta la parte más alta, y en ocasiones especiales, a los que os gusta el cine, acordaos de la película de Apocalipto, ¿qué es lo que se hacía allí? De forma especial de vez en cuando, ¿verdad? Una fecha determinada. Se hacían sacrificios humanos. ¿Sí? Para eso se hacían también. Ese altar que había arriba de la torre, en el figurar, sacrificios humanos, porque con ellos se quería alcanzar el favor de los dioses. Edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Desobediencia total al Señor, y se hacían un monumento para ellos, un monumento religioso para el dios de turno, que ellos vieran bien, poner allí para hacerse una fama, para que se recorriera por todos lados y todo el mundo reconociera lo poderoso que era Nimrod y sus seguidores, lo que habían construido, para darse fama y con esa fama hacerse ese orgullo que llena a aquellos poderosos y esa soberbia, ¿verdad?, desmedida, que hace que se aparte Dios de nuestra vida. Y esta ciudad surgió pues como muestra de esa arrogancia creciente del hombre, esa arrogancia humana, que tiene en cuenta solamente a él y no tiene en cuenta a Dios. Deciros que era necesario para la empresa de Nimrod, para la empresa que luego hemos visto a lo largo de la historia de otros Nimrod, por así decirlo, otros rebeldes, otros poderosos, otros dictadores, es necesario para el pueblo tener un punto de referencia. Es necesario para los líderes religiosos del momento tener algo que psicológicamente unifique al pueblo y que cuando lo ve le haga tener esa unidad y ese punto de referencia. Es necesario hacer esos monumentos, esas torres, esas pirámides o esos centros religiosos que vamos por el mundo, ¿verdad? Y vamos encontrando indistintamente, sea cual sea el credo religioso, que el hombre crea para de alguna manera sentirse confortado, ¿verdad?, y que crea que es necesario. La frase edifiquémonos una ciudad tiene un significado muy importante. Hagámonos un nombre. Se refiere solo al hombre. Expresan una actitud de desafío, de orgullo, de soberbia, de rebelión contra Dios y apartando a Dios. ¿En qué se convierte el hombre? En un Dios. O así creer. Pero el proyecto tuvo mal comienzo. Como todos los proyectos que el hombre comienza de espalda a Dios y no quiere saber nada de él. Sus promotores tenían en ese momento, como lo tienen hoy en día, todos aquellos que le dan la espalda a Dios, tenían por objeto engrandecer al hombre y empequeñecer al Creador. Independizarse de él. No le hace falta. Para nada. Y estas palabras, esta narración, describen a aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios para nada. La narración que tenemos aquí, la torre en sí, aunque era parte del problema, no era el problema en sí. El problema en sí no era la ciudad ni la torre, aunque era parte. El problema era cómo el hombre quiere quitar a Dios para ponerse a él. A lo largo de la historia el hombre ha intentado esto. Trazan, ¿verdad?, sus planes a mucho tiempo uno y a otro a poco. Hacen sus cálculos. Los economistas, ¿verdad?, ven lo que tienen que hacer en los gobiernos, hacen sus planes de desarrollo. Las empresas, ya veis, las multinacionales, como dan
esos informes anuales de crecimiento y todo, y ahora llega un virus muy pequeñito, ¿verdad? 2020, la COVID o el COVID, como le queramos decir, y humilla al hombre. Tira por tierra todas esas grandes expectativas, tira por tierra todos los avances tecnológicos y sume a este mundo en un caos total. Ese es el hombre. Esa es la capacidad que tiene el hombre. El hombre se cree que tiene capacidad de controlar sus propias vidas, su destino, las circunstancias que lo rodean, sin darse cuenta que todo en este mundo es totalmente temporal, que las circunstancias son provisionales, variables que no somos capaces de controlar y que el tiempo no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra salud es frágil y no podemos controlarla ni nos pertenece. Y todo esto es transitorio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ese orgullo del hombre, esa soberbia cuando se aparta del Señor, es precisamente lo que al hombre le impide reconocer que somos totalmente dependientes del Creador, de Dios. Nos dice la RAE sobre el orgullo, dice que el orgullo es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia, o el sentimiento de satisfacción por los propios hechos logrados. Ay, qué orgullosos nos sentimos los hombres por lo que hemos hecho. Miramos para atrás, ¿verdad? Cualquiera de nosotros mira para atrás a sus abuelos, los pobres en la situación en que vivían y los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Y se orgullece el hombre de lo que ha conseguido, ¿verdad? Arrogancia. Nos dice la RAE también que la arrogancia es el exceso de valoración de uno mismo. Exceso de valoración. Te crees mucho más de lo que eres. Y que le lleva a un sentimiento de superioridad. La arrogancia del hombre. Y contra más evolucionado tecnológicamente el hombre, más arrogante y más soberbio. Pero ¿sabéis dónde comenzó esta soberbia del hombre y esta arrogancia? Pues nos lo dice la palabra del Señor. Génesis 3, 4 y 5. Cuando la serpiente engañó a Adán y Eva, dice Génesis 3 y 4, dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, cuando le estaba incitando a comer de aquello que estaba prohibido, de la fruta del árbol que el Señor había dicho que no comierais del bien y del mal, del conocimiento, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y esto es lo que al hombre le hace ser soberbio y seréis como Dios. Y la mujer se lo dijo al hombre, a Adán, y bien que era bueno y comieron. Y desde entonces ese veneno inoculado en el hombre por la serpiente nos hace creer que somos como Dios. Y no somos como Dios, porque somos creación de Dios. En cada uno de nosotros hay un cierto reflejo de Dios, porque somos criaturas suyas y el Señor nos creó e inhaló en nosotros parte de Él, pero no es así. Y te decimos en esta mañana, hermano y amigo que nos estás escuchando, que tengas cuidado con la soberbia. Y estas cosas se escribieron hace ya miles de años, como lo dice Pablo en Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos presente la soberbia, el orgullo, la rebeldía, que sigue morando en nosotros, creyendo, haciéndonos creer que somos dioses, y no somos dioses. Dice David que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiamos en Él y Él actuará. Y el hombre no actúa así. El hombre para nada confía en el Señor, para nada encomienda su camino a Él y no lo deja que actúa. El hombre quiere hacerse Dios, quiere engrandecerse hasta el punto de olvidar a Dios, independizarse de su Creador.
quiere construir su propio destino, tratando de demostrarle a los demás que no necesitamos a Dios, como lo que nos ha comentado nuestro hermano antes. Si alguien dice que lo más importante para él es Dios, necesita que te vea un psicólogo, un psiquiatra. Estás equivocado. El hombre no necesita nada más que al hombre. Y así va este mundo. Y aquí, en esta narración, en Babel, el hombre quería demostrarse a él mismo que no necesita a Dios, que pueden valerse por ellos mismos, creando esos monumentos, esos templos religiosos, ¿verdad?, como centro de llamada para todos, que eran capaces de poder llevar todo a cabo sin tener en cuenta a Dios. Nos sigue diciendo la narración de ya del 5 al 9, la segunda y última parte. Y dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, los hijos de los hombres, y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eran todos a una. La intención de todos era la misma. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. De esta forma poética que tiene la narración, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre. No sabemos si bajó especialmente, como una teofanía, ¿verdad?, haciéndose hombre para ver qué es lo que acontecía allí, pero nos dice que bajó para ver lo que allí pasaba. Después del juicio, del diluvio, el hombre ha vuelto otra vez. Ha vuelto otra vez a no tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 6 que el lenguaje era el mismo, ¿verdad? Todos se entendían, todos a una, ¿verdad? Llevaban todo. Y es verdad, el lenguaje nos hace que no entendamos uno a otro y nos une lo que más. A nosotros nos une más un argentino o un chileno, que están a miles de kilómetros, que estos nuestros vecinos más próximos, que pueden ser Portugal, Marruecos o Francia. ¿Y por qué nos une más? Porque hablamos y no entendemos. No hablamos y no entendemos. Y es lo que nos une a cada uno de nosotros. Si no lo entendemos, pues poca unión vamos a tener. Poco vamos a poder colaborar para llevar adelante cualquier tipo de empresa. Y el Señor hizo por su misericordia. Fue un juicio, pero fue un juicio de misericordia, porque el Señor en su poder podía haberlo fulminado a todos los que allí había, por su palabra. Y no lo aniquiló. Hizo que se cumpliera su palabra, que se esparcieran, se fructificaran y llenaran la tierra. ¿Cómo lo hizo? A través del lenguaje. Cada uno no entendía al otro lo que decía. Y en ese momento de, ¿verdad?, de locura, por así decirlo, donde nadie entendía a nadie, cada uno hizo la maleta y se marchó para otro lugar. Descendamos y confundámoslos. El Señor habla aquí en plural, ¿verdad? Una referencia a la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una referencia a la Trinidad. Descendamos y confundámoslos, para que paren, para que piensen, para que capaciten que ellos no son dioses. Era tal la decisión que tenían, como nos dice aquí la narración, dice que nada lo hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y es verdad que cuando el hombre se pone de acuerdo para realizar algo, tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de unión, ese poder para llevar a cabo las cosas. Pero ay, si el hombre
tuviera esa capacidad para hacer el bien y no tanto para hacer el mal. Qué difícil es poner a los poderosos de este mundo de acuerdo para hacer el bien, y qué fácil se ponen de acuerdo en algunos para hacer el mal. Qué rápido entran en guerra unos con otros, se apoderan de lo que tienen los demás, qué rápido, ¿verdad? Pero para hacer el bien, qué difícil es ponerlos de acuerdo. Y dice el versículo 8 que el Señor los esparció, los confundió, no se entendían, no sabía qué hablaban, no les quedaba otra que marcharse, y se esparcieron por toda la tierra. El Señor no tuvo otra opción en su misericordia que esparcirlo. Esta es una narración que muchas veces, si hacemos referencia a ella, delante de según quién, se puede incluso un poco reír de nosotros, ¿verdad? Con el tema del lenguaje, que los confundió y que cada uno hablaba una cosa. Decir que los lingüistas modernos, en este tema de división de las lenguas, creen que todos los idiomas que se hablan en la Tierra, se calcula que hay más de 7.000, provienen de un germen original. Un germen original. Nos dicen los eruditos, los lingüistas, que existen alrededor de 13 familias principales y en ellas se encuentran estos más de 7.000 idiomas. De 13, 7.000 idiomas. Digo, no lo digo yo, no lo decimos los creyentes cuando hablamos de la Torre de Babel, lo dicen los lingüistas, no nos estamos inventando nada. Lo que hablamos aquí en España, dice que viene del indoeuropeo. Bueno, europeo ya nos dice algo. Lo del indo no viene muy lejos porque viene de la India, ¿no? Vale. El indoeuropeo dice que es la familia de lengua más hablada del mundo. Un germen, uno solo, ¿eh? Y incluye a más de 150 idiomas. Y dice que todos salen del mismo y están estrechamente relacionados. Está el español, o el castellano, mejor dicho. Está el inglés. Bueno, si no hablaran inglés no nos aguantarán mucho, ¿verdad? Pues viene del mismo germen. Viene el ruso, que no entenderíamos menos todavía, pero es que viene hasta el que se habla en la India, el hindi. Todos estos vienen del mismo germen idiomático, lingüístico, del indoeuropeo. Por eso digo que el que quiera que se ría, pero los lingüistas aquí lo dejan más que claro, no es una fábula ni un cuento. Y una vez que todos estos, ¿verdad?, fueron esparcidos, ya empezaron a evolucionar los idiomas en este proto-idioma que cada uno tenía, en este proto, como dicen los lingüistas, este término que hacen a referencia es proto-indoeuropeo, la lengua madre, pues fueron avanzando en la división que se hicieron por las zonas que cada uno fueron fructificando y fueron allí llenando, fueron haciendo cada uno de los idiomas. Lo dispersó por toda la tierra. Todo el relato que encontramos aquí, en la Torre de Babel, sucedió porque había alguien, Nimrod, que no quería tener en cuenta a Dios, para nada. Fue una rebelión organizada porque no querían saber nada de Dios, no confiaban en Él, confiaban más en sus propios poderes, en sus logros. Y ya decimos que no había acontecido mucho tiempo después del diluvio. Mira, hermano, el tiempo ha cambiado mucho al hombre. El progreso ha cambiado mucho al hombre. La tecnología. Todo esto ha hecho que cambiemos y nos ha puesto en una situación inmejorable con respecto a tiempos anteriores. Pero sabéis una cosa, desde los tiempos de Nimrod ahora, la condición del hombre con respecto a Dios no ha cambiado nada. Seguimos igual. El hombre sigue dando la espalda a Dios porque no quiere tenerle en cuenta, porque sigue pensando dentro de sí, y en aquella frase de la serpiente en el huerto del Edén,
seréis como dioses. Y solo podemos tener ese atisbo de Dios en nosotros, podemos acercarnos a Él obedeciendo su palabra, teniéndolo en cuenta en nuestras vidas, reconociéndolo como nuestro Creador y a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y fue llamado, como dice el versículo 9, en nombre de ella Babel, de la ciudad, que de aquí luego, ¿verdad?, vino el reino de Babilonia, que fue un castigo para el pueblo judío, especialmente para el reino del sur, ¿verdad?, como fueron invadidos, el exilio, la deportación, la destrucción de Jerusalén y también del templo. Y decimos que este acto del Señor de confusión de lenguas fue un acto de misericordia, porque podía haber ejecutado su juicio de otra manera, ¿verdad? Decir también, haciendo referencia a otro punto que aparece en la Escritura, donde también hubo algo parecido, pero al contrario, con el tema del lenguaje, os viene a la cabeza Hechos 2, ¿verdad? Cuando hubo una necesidad especial, que todos los que allí se encontraban, en su propia lengua, escucharan el mensaje del Evangelio. Y en su poder, el Creador, Dios, hizo que cada uno que estaba allí se quedara maravillado, porque escuchaba el mensaje de la palabra por parte de los apóstoles en su propia lengua. Hizo lo contrario al Señor, porque hubo esa necesidad, y así es. El Señor es creador de todo, todopoderoso, y hace según le place. Y mirar esto, y es siempre para el bien nuestro, para bien tuyo y para bien mío. Y ya para terminar, solo decirte, amigo, en esta mañana que nos estás escuchando, que pienses, si ya están dando por el camino de la soberbia, del orgullo, queriéndote que controlas el tiempo, que controlas tu vida, que controlas tu salud. Para que recapacites, te voy a leer unos versículos que el Señor le puso de ejemplo también a sus discípulos. Lucas 12, de 18 al 21, y con esto ya vamos a terminar. Ese rico que había acumulado tanta riqueza, ¿verdad?, y está pensando en todo lo que tiene, y dice para él, dice, esto haré. Lucas 12, 18. Derribaré mi granero y edificaré otros más grandes, porque ya no tenía capacidad para llenar todo lo que poseía. Si allí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes, y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Lo que este mundo le quiere decir ¿verdad?, al hombre, lo que el príncipe de este mundo, Satanás, nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Diré a mi alma. ¿Eso es lo que tú dices a tu alma, amigo, que esta mañana nos estás escuchando? ¿En eso depositas tu confianza? Que te quedan muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Porque te va a decir el Señor lo que le dijo a este. Necio. Porque no controlas el tiempo. No controlas la salud. Ni controlas nada. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que nos haga pensar si andamos por los caminos del Señor o andamos en los caminos de la soberbia y el orgullo. Amén.